En algún punto de la historia, el ser humano comenzó a preguntarse por qué, aun teniéndolo todo, seguía sintiéndose vacío. Porque la mente nunca descansa. Porque el deseo nunca se satisface. Y porque el sufrimiento parece acompañarnos incluso en los mejores momentos. Hace más de 2500 años, un hombre se atrevió a enfrentar esas preguntas sin escapar de ellas. No era un sabio cualquiera. No era un mendigo. Era un príncipe. Su nombre era Gautama. Vivía rodeado de lujo, poder y protección. Pero nada de eso logró silenciar la inquietud que crecía en su interior. Abandonó su vida cómoda para buscar una verdad más profunda. Una verdad que no dependiera de posesiones, reconocimiento ni placer. Tras años de disciplina, silencio y observación interior, despertó. Y desde ese despertar nació un conjunto de enseñanzas directas, simples y profundamente transformadoras, reunidas en un texto ancestral conocido como el Dhammapada. El Dhammapada no fue escrito para impresionar. Fue creado para despertar. No habla a la mente distraída, sino al corazón cansado, a quien sufre en silencio, a quien siente que algo no encaja en este mundo acelerado. Después de recorrer el estoicismo y el taoísmo, detenernos aquí no es una opción, es una necesidad. Porque la sabiduría budista no intenta cambiar el mundo exterior, sino liberar el mundo interior. Quédate hasta el final de este vídeo. Porque estas enseñanzas no solo explican el origen del sufrimiento, sino que señalan el camino hacia una paz que no depende de nada externo. Y si escuchas con atención, podrías descubrir que la calma que buscas siempre estuvo dentro de ti. 1. El apego conduce al sufrimiento. Si existe una razón silenciosa por la que la paz interior parece tan difícil de alcanzar, el budismo la señala con absoluta claridad: el apego. Justo cuando creemos haber encontrado estabilidad, algo cambia. Y cuanto más nos aferramos, más duele. El Buda enseñó que no sufrimos por la vida en sí, sufrimos porque intentamos retener aquello que, por naturaleza, está destinado a transformarse o desaparecer. Nos apegamos a la juventud, como si el tiempo pudiera detenerse. Nos apegamos a la apariencia, como si el cuerpo no envejeciera. Nos apegamos a las personas que amamos, olvidando que nada en este mundo es permanente. Incluso nos apegamos al éxito, al reconocimiento y a la validación, en YouTube, en redes, en la vida, como si fueran algo seguro. Pero la verdad es esta: el cambio no es una amenaza, es la ley fundamental de la existencia. Cuando resistimos el cambio, entramos en conflicto con la realidad. Y ese conflicto se manifiesta como ansiedad, miedo, frustración y sufrimiento. La sabiduría budista no nos pide que rechacemos la vida, ni que nos volvamos fríos o indiferentes. Nos invita a algo mucho más profundo: aprender a apreciar sin poseer, disfrutar plenamente del momento presente, sabiendo que es transitorio. Amar, sabiendo que nada nos pertenece. Celebrar, sabiendo que todo pasa. Ahí es donde nace la verdadera libertad interior. El propio Buda lo expresó con palabras claras y directas. Los buenos renuncian al apego por todas las cosas. Los virtuosos no parlotean con anhelo por los placeres. Los sabios no muestran exaltación ni depresión cuando son tocados por la felicidad o el dolor. Cuando comprendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. La vida sigue siendo la misma, pero dejamos de sufrir por querer detener lo inevitable. Y este es solo el primer paso. 2. Desear las cosas correctas. Una vez que comprendemos que el apego es la raíz del sufrimiento, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacemos entonces con el deseo? Porque desear es humano. Desear es inevitable. Y el budismo no intenta apagar ese fuego, sino enseñarnos a dirigirlo. El Buda explicó que el deseo profundo, cuando se convierte en ansia, obsesión o lujuria, envenena la mente. La vuelve inquieta, insatisfecha, siempre buscando algo más. Ese tipo de deseo nunca descansa. Y una mente que no descansa termina enfermando, incluso cuando el cuerpo parece estar bien. Pero aquí hay una verdad que muchos malinterpretan. El budismo no enseña a destruir el deseo por completo. Incluso los monjes desean.
Desean profundamente despertar. Desean claridad. Desean liberarse del sufrimiento. Y si estás escuchando este vídeo, es muy probable que tú también desees algo parecido. Tal vez no iluminación, pero sí alivio, paz, comprensión, un descanso para la mente. Por eso, el deseo en sí mismo no es el problema. El problema es a que le entregamos ese deseo. La sabiduría budista nos invita a hacer una distinción crucial. Hay deseos que nos encadenan y deseos que nos liberan. Desear aprobación, placer constante o validación externa nos debilita. Desear claridad, disciplina y comprensión interior nos fortalece. En el budismo, este proceso se resume en una sola práctica esencial: entrenar la mente. Una mente sin entrenamiento es vulnerable. Cualquier estímulo la atraviesa. Cualquier tentación la controla. El Buda lo explicó con una metáfora simple y poderosa. Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, la pasión penetra en una mente no desarrollada. Así como la lluvia no penetra en una casa bien techada, la pasión nunca penetra en una mente bien desarrollada. Cuando la mente está entrenada, el deseo deja de gobernarnos. Seguimos deseando, pero ya no somos esclavos de ello. Y este entrenamiento nos prepara para el siguiente desafío: los placeres sensoriales, la trampa más sutil de todas. 3. La búsqueda de los placeres sensoriales conduce al sufrimiento. Cuando el deseo no es entrenado, inevitablemente busca el camino más fácil: el placer inmediato. El budismo advierte que el verdadero peligro no está en el placer en sí, sino en vivir para él. Los placeres sensoriales, comer, beber, consumir, disfrutar, estimular los sentidos, no son malos por naturaleza. El problema comienza cuando dejamos que se conviertan en el centro de nuestra vida. Cuando esto sucede, el deseo se transforma en hambre. Y el hambre nunca se sacia. De ese impulso nacen la codicia, la glotonería, la adicción y la pérdida de control. La mente deja de guiar y comienza a obedecer. En la tradición budista, esta fuerza que nos arrastra hacia la indulgencia sin límites es simbolizada por Mara. No como un demonio externo, sino como la personificación de nuestras propias tentaciones, miedos y deseos descontrolados. Cuando la búsqueda del placer gobierna nuestra existencia, Mara nos seduce con recompensas inmediatas. Pero el precio siempre es la paz interior. El miedo a perder el placer, la insatisfacción constante y la necesidad de más nos empujan a cruzar límites que jamás pensamos cruzar. No solo dañamos a otros seres humanos, también explotamos a los animales, destruimos el entorno y, de forma silenciosa, nos destruimos a nosotros mismos. Una mente dominada por los sentidos se vuelve débil frente a la tormenta de la vida. El Buda lo expresó con una imagen poderosa. Así como una tormenta derriba a un árbol débil, así Mara domina al hombre que vive para la búsqueda de placeres, que no controla sus sentidos. Es inmoderado al comer, perezoso y disipado. La enseñanza es clara: cuando no gobernamos nuestros sentidos, alguien más lo hará por nosotros. Y comprender esto nos lleva a una verdad aún más profunda. El sufrimiento, cuando es comprendido, puede transformarse en sabiduría. 4. Del sufrimiento nace la belleza. Después de comprender cómo el deseo y el placer descontrolado nos arrastran al sufrimiento, surge una verdad que el budismo no intenta suavizar ni ocultar. El sufrimiento es parte inevitable de la vida. No importa cuánto intentemos evitarlo. No importa cuán fuerte, disciplinados o espirituales creamos ser. El dolor llega. Pero el budismo no ve el sufrimiento como un error de la existencia, sino como un maestro silencioso. Aunque el camino budista apunta a la liberación del sufrimiento, eliminar por completo los aspectos oscuros de la vida sería como negar una parte esencial de lo que somos. Sería, como dice el dicho, tirar al bebé junto con el agua del baño. Fue precisamente el sufrimiento profundo lo que empujó a Gautama a abandonar su vida de príncipe y a buscar una verdad más alta. Sin dolor, no habría camino. Sin caída, no habría despertar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestro propio sufrimiento, cuando dejamos de huir de él,
puede convertirse en fertilizante para una vida más consciente, más compasiva y más auténtica. El dolor rompe ilusiones, destruye máscaras, nos obliga a mirar hacia adentro. En mi propia experiencia, muchas de las comprensiones más profundas nacieron en momentos de oscuridad. Incluso este contenido, estas palabras, no existirían si no hubiera atravesado etapas de sufrimiento real. Por eso el budismo no glorifica el dolor, pero tampoco lo rechaza. Lo transforma. El Buda lo expresó con una imagen tan simple como poderosa. Sobre un montón de basura, en una zanja al borde del camino, florece un loto, fragante y agradable. La enseñanza es clara. La belleza más profunda no nace de la comodidad, nace de aquello que aprendimos a comprender. Y este entendimiento nos prepara para la siguiente lección. Con quién caminamos este camino importa más de lo que creemos. 5. La buena compañía es importante. Una vez que el sufrimiento nos ha enseñado y nos ha transformado, aparece una pregunta crucial. ¿Con quién elegimos caminar este camino? Porque, aunque el despertar es un proceso interior, el entorno que nos rodea tiene un poder inmenso sobre nuestra mente. Al igual que los filósofos estoicos, el Buda comprendió que las personas con las que convivimos moldean nuestros pensamientos, nuestras acciones y finalmente, nuestro destino. Por eso aconsejaba rodearse de personas sabias, conscientes y con una orientación clara hacia el crecimiento interior. Personas que no alimenten nuestras debilidades, sino que fortalezcan nuestra disciplina y nuestra claridad mental. Para quienes toman el budismo con absoluta seriedad, esto puede significar buscar una sangha, una comunidad budista, o incluso renunciar por completo a la vida ordinaria y convertirse en monje o monja. Pero el Buda también fue realista. Sabía que ese camino no es para todos. Y aquí es donde su enseñanza se vuelve especialmente directa. Si la compañía que tenemos nos arrastra hacia la confusión, el deseo descontrolado o la ignorancia, la soledad es preferible. Estar solo no es lo mismo que estar vacío. La soledad consciente puede ser un espacio de claridad, disciplina y paz, mientras que la mala compañía, incluso rodeados de gente, puede ser una prisión silenciosa. Este consejo puede parecer duro, pero es profundamente compasivo. El propio Buda lo expresó sin rodeos. Mejor es vivir solo, no hay compañerismo con el necio. Vive solo y no hagas el mal. Sé despreocupado como un elefante en el bosque. Elegir bien nuestra compañía es elegir bien nuestra mente. Y cuando no es posible encontrar a los compañeros correctos, aprender a caminar solos también es una forma de sabiduría. Y esta elección nos conduce a la práctica más importante de todas: el entrenamiento de la mente. 6. Una mente entrenada conduce a la felicidad. Después de elegir con cuidado nuestra compañía, o incluso aprender a caminar en soledad, llegamos al corazón del budismo. La mente. Porque no importa dónde estemos ni con quién estemos. Si la mente está en caos, no hay paz posible. La piedra angular del camino budista es la práctica de la meditación. No como una técnica mística, sino como un entrenamiento consciente. El objetivo no es dejar la mente en blanco. Es recuperar la libertad frente a una mente que, durante años, ha funcionado sin control. El Buda fue claro en esto. No somos nuestros pensamientos. Sin embargo, vivimos como si lo fuéramos. Creemos cada historia que la mente repite. Nos identificamos incluso con pensamientos destructivos, temerosos o autocríticos, como si definieran quiénes somos. Una mente sin entrenamiento salta del pasado al futuro sin descanso. Se aferra a recuerdos. Anticipa miedos. Alimenta deseos. Pero cuando, a través de la meditación, el ruido se aquieta, ocurre algo extraordinario. Regresamos al momento presente. En ese espacio no hay cargas del pasado. No hay ansiedad por el futuro. Y el deseo pierde su poder. Ahí, y solo ahí, es donde reside la felicidad auténtica. No una euforia pasajera, sino una calma profunda, estable, que no depende de nada externo. El Buda lo expresó con absoluta claridad. Aquel que se deleita en someter los pensamientos malvados, que medita en las impurezas, y está siempre atento,
Es quien pondrá fin al deseo y romperá las ataduras de Mara. Entrenar la mente es un acto de liberación. Y esa liberación nos prepara para comprender la última gran enseñanza. Nada queda sin consecuencias. 7. El mal a corto plazo tiene consecuencias a largo plazo. Después de entrenar la mente, surge una verdad inevitable que el budismo no negocia. Nada de lo que hacemos queda sin consecuencias. Muchas acciones no generan dolor inmediato. De hecho, algunas incluso parecen recompensarnos al principio. La indulgencia sensorial puede darnos placer instantáneo sin castigo visible. La mentira puede ahorrarnos un problema. El engaño, la manipulación o incluso el robo pueden ofrecernos una ventaja momentánea. Pero el budismo enseña que el tiempo no borra las causas. Solo retrasa sus efectos. A largo plazo, toda acción deja una huella en la mente. La indulgencia constante puede transformarse en adicción, y entonces la vida ya no nos pertenece. Queda gobernada por deseos incontrolables. Las mentiras repetidas erosionan algo más profundo que la confianza de los demás. Destruyen nuestra propia integridad interior. Poco a poco, dejamos de confiarnos a nosotros mismos. Aquí entra uno de los pilares centrales del budismo: el karma. No como castigo divino, sino como la ley natural de causa y efecto. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción siembra una semilla. Y tarde o temprano, esa semilla germina. Los budistas también creen en la reencarnación, lo que implica que, si las consecuencias de nuestros actos no se manifiestan en esta vida, lo harán en una siguiente. Y ese desequilibrio puede expresarse como un renacimiento marcado por el sufrimiento. El Buda lo expresó con absoluta claridad. Puede irle bien al malhechor mientras el mal no madura. Pero cuando madura, entonces el malhechor ve los dolorosos frutos de sus actos. La enseñanza final es simple, pero profunda. Según el budismo, cosechas exactamente lo que siembras. Para cerrar, resumamos la sabiduría budista para la paz interior compartida en este vídeo. El apego conduce al sufrimiento. Desear las cosas correctas libera la mente. La búsqueda de los placeres sensoriales conduce al sufrimiento. Del sufrimiento nace la belleza. La buena compañía es importante. Una mente entrenada conduce a la felicidad. Y el mal a corto plazo tiene consecuencias a largo plazo. Ten en cuenta que las citas presentadas provienen directamente del Dhammapada, acompañadas de mis propias reflexiones y de lo que he aprendido estudiando el budismo a lo largo del tiempo. Existen muchas otras escrituras budistas además del Dhammapada, si deseas profundizar aún más en este camino. Eso es todo por hoy. Si conoces más sabiduría budista que valga la pena compartir, déjala en la sección de comentarios. Tu reflexión puede ayudar a otros. Y si este contenido resonó contigo, no olvides suscribirte a Camino Budista y acompañarnos en este viaje hacia una mente más clara y una vida más consciente. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo camino.